sabemos que nos quedamos sin trabajo o emprendemos y no nos fue bien. Es clave poder haber tenido una educación y una salud financiera que nos permita surfear la ola, manejar mejor nuestras finanzas. Así que yo les quiero presentar a nuestra speaker de hoy día, que realmente es espectacular. La conozco mucho, le tengo mucho cariño y la admiro. Así que quiero presentarles a Carolina Molina. Ella es psicóloga organizacional y coach. Transformó una deuda, esto es importante porque todas las historias personales ayudan mucho a que uno pueda conectar y entender cómo mejorar nuestras finanzas personales. Y hoy lidera Mindset Próspero, donde enseña herramientas de educación financiera y desarrollo personal para alcanzar estabilidad económica y emocional. Esto es importante porque uno diría, pero ¿por qué el tema emocional tiene que ver con esto, la estabilidad? Porque la relación que nosotros tenemos con el dinero, los techos mentales que nos ponemos o que tuvimos desde muy chicos, definitivamente impactan en nuestra salud financiera. Así que es clave entender la parte de finanzas desde la educación, pero también desde la parte emocional, que es clave para poder tener un mejor futuro. Es cofundadora del Finance Fest, que es el primer festival de educación financiera en Chile. Ya suma 5 ediciones. He sido invitada, así que puedo dar fe de que es fantástico ese evento. Mucha gente paga su entrada para justamente ir a aprender, ¿no? Y en destacadas empresas en Chile y Latinoamérica. Así que, y en redes sociales, es súper famosa, tiene más de 215.000 seguidores. Y tiene también un podcast que se llama Imperfectas, @soy Caro Molina. Y lo importante acá es que sepamos que a veces, Caro, hablamos muy en chileno, pero tenemos amigos conectados desde otros países y la verdad es que la educación financiera es transversal. Así que, sin más, y bueno, perdón, Grey Capital, ustedes tienen este beneficio a través de sus empresas que han querido participar de promover la educación y salud financiera en las empresas, en las corporaciones y principalmente para que ustedes tengan asesoría financiera. Para clientes que quieren estudiar o saber más de sus seguros catastróficos o de alto costo, para clientes que quieren saber más de los APB en Chile, PPR en México, cotización voluntaria en Colombia, para los que quieran invertir en el extranjero, porque la verdad es que hoy día tenemos un mundo globalizado y capaz que invertir en dólares viviendo en países latinoamericanos se vuelve muy importante para diversificar, pero lo más importante y la base es tener esa educación. En Grey Capital, sus corporaciones donde ustedes trabajan han hecho este acuerdo, esta alianza para que ustedes puedan tener estas instancias de forma gratuita y aprovecharlas al 100%. Así que ahora sí, sin más, le doy la bienvenida a Carolina Molina. Ya tenemos 96 personas conectadas que quieren saber cómo mejorar su salud financiera. Así que, Caro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y somos todos oídos dispuestos para poder aprender. Encantada. Gracias también por estar acá. Gracias por la invitación, queridos de Grey Capital, tremenda empresa con presencia en toda Latinoamérica. Para mí es un orgullo estar aquí hoy. Así es que comencemos desde Chile con México. ¿Quién más en los comentarios, en el chat, si me pudieran por favor contar de dónde más se conectan? Me encantaría para saber de dónde más estamos conectadas y conectados. Veamos. Ecuador, me encanta. Colombia, Perú, me encanta. Tengo la suerte de haber estado en Colombia, en Perú, en Ecuador, tanto de vacaciones como por trabajo. Así es que voy a tratar de hablar lo más neutral posible. Si digo algo que no se entienda en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, en Chile probablemente se va a entender, ustedes me detienen o en Uruguay y yo encantada de hacer la traducción de los chilenismos hacia su respectivo
coloquialismo en Uruguay, en México, Colombia, Perú y México. Vamos entonces, gracias querida Katy por esa presentación. Como ella les contaba, soy Caro Molina, por alguna razón nadie me dice Carolina, me dicen Caro, así que si ustedes alguna vez me contactan y me dicen Caro, yo voy a estar perfectamente, no me voy a ofender, no voy a sentir que me está tratando mal ni nada por el estilo. Estudié psicología, además de ser life coach, soy coach financiera, me certifiqué porque después de tener una deuda gigante, como dijo Katy, tremenda, yo ganaba lo que es el equivalente a $1.000 en ese minuto y debía $80.000. No es una deuda pequeña y no era una deuda buena, no era como que yo te diga tengo muchas propiedades ni nada por el estilo. Y tenía traumas financieros varios con los números, con las matemáticas y yo creía que no iba a poder salir nunca de ahí. Sin embargo, el cambio de mentalidad que logré hacer desde la psicología y el coaching, más la educación financiera, fueron los dos caminos que me literalmente salvaron la vida, no solo a nivel financiero, sino que también a nivel de salud, porque cuando una mejora sus finanzas, entonces pasan cosas maravillosas como que puedes ir al gimnasio, como que puedes comprar en el supermercado, en la tienda, en el mercado, hacer el pedido que quieras hacer sin tener que fijarte tanto en los precios. Seguimos cuidando nuestro dinero siempre, pero ya no eliges lo más económico o lo más barato y eso para mí es importante, para mi cuerpo, para mi persona y también para mis hijos y mi familia. Yo creo que todos estamos más o menos en la misma, ¿no? Que queremos lograr este bienestar para todos. Eh, a propósito de esta crisis, de mi cambio, creé una escuela y en esta escuela ya han participado más de 35.000 personas. Aparezco en los diarios, en la televisión, en CNN, en periódicos, dije diarios, en Chile se dice diario a los periódicos. Periódicos, televisión, YouTube, por todas partes me van a poder encontrar en algún lugar y también, por supuesto, en mis redes sociales, en Spotify y en YouTube como @soy Caro Molina. Recuerden que no soy Carolina por alguna razón, soy Caro Molina y ahí podemos seguir conversando. Primero, siempre respecto de estas tres etapas que vamos a estar conversando hoy día, me parece importante hacer la distinción entre ahorro e inversión. Lo que observo en mi escuela es que la mayoría de las personas hablan respecto de ahorrar como si fuesen lo mismo, como si fuera un sinónimo de invertir. Y esto es un error. Es importante porque tiene implicancias distintas, instrumentos distintos y también hábitos levemente distintos que ya les voy a explicar. Lo primero es que el ahorro tiene por objetivo que tú destines una parte de tus ingresos a objetivos que son de corto y mediano plazo. Pueden ser sueños, deseos, proyectos, planes, pero lo que más me importa como criterio es que ese dinero, esa plata, esa lana, en Ecuador no sé cómo se dice, coloquialmente dinero, en México sé que dice lana, eh, en Uruguay, ayúdenme en el chat para aprender a un acervo latinoamericano. ¿Cómo se dice coloquialmente dinero? Acá decimos plata. Lana, yo sé que en México, eso, gracias por ayudarme. Plata también, perfecto. Gracias, Mica. Bueno, la idea es que la plata, el dinero del ahorro, lo que hacemos, la guita, perfecto. La guita y la plata. Lo que hacemos con el ahorro es que tiene el objetivo de ser gastado más adelante. ¿Sí? El ahorro es para objetivos, sueños, proyectos, deseos de corto plazo o mediano plazo. Esa plata, esa guita, esa lana la vamos a gastar. Sin embargo, la inversión tiene un foco que es de más largo plazo, desde mediano plazo hacia largo plazo, que también pueden ser sueños, deseos, proyectos y planes que tengamos, pero sobre todo para que aprendamos a construir que nuestros ingresos vengan de nuestras inversiones o una parte de nuestros ingresos vengan desde nuestras inversiones. Este dinero, plata, guita, lana, se hace crecer. No es para gastarlo en el corto plazo. Y hay que tener mucha atención que las inversiones siempre tienen riesgo. Y está bien que así lo tengan, porque cuanto más uno se arriesga, mayor tiene la posibilidad de rentabilizar si es que tiene
portafolio diversificado, si es que se estudió, si es que se formó, si es que tiene un perfil de inversionista que esté de acuerdo con esos instrumentos que está eligiendo. La inversión, cuando yo hablo de mediano o largo plazo, voy a dejar de compartir para verles a todas y a todos. Cuando hablamos de inversión y plazos en concreto, una vez yo estaba antes de entrar a un programa de televisión y la maquilladora me conocía por Instagram. Entonces me dice, Caro, tengo una platita que me llegó que no la estaba esperando. Me encantaría invertirla. ¿Qué puedo hacer con esa plata? Y lo primero que yo le pregunto es, ¿cuánto tiempo tienes para dejar esa plata sin tocar? Que no la toques. Y me dice, no, bastante tiempo, mucho tiempo. Y yo le pregunto, pregunta de seguimiento, ¿cuánto es mucho tiempo? Y me dijo, 8 meses. En el chat, ¿creen ustedes que 8 meses califica para ser largo plazo? Ponga sí o no en el chat. Perfecto, aquí hay un público instruido. Excelente. Muy poco. No, es poquísimo. No, no y no. Qué bueno que lo tengan claro. 8 meses no es lo mismo que 8 años. 8 meses es cortísimo plazo. 8 años ya estamos hablando de largo plazo. Distintas personas, formadores, instituciones van marcando distintos hitos respecto de esta cantidad de tiempo, respecto de qué es corto, mediano o largo plazo. Usualmente hay un consenso general que corto plazo es entre 2 y 3 años, mediano plazo entre 3 y 6 años aproximadamente, y luego largo plazo es de 6 años en adelante. Entonces, exactamente, Paula, 8 meses es cortísimo, cortísimo plazo. Y eso es importante entenderlo, porque entonces esa mujer, respóndame sí o no, ¿debía invertir sí o no ese dinero? Si es corto plazo, ¿debía invertir ese dinero? No. Ella debía ahorrar ese dinero porque se lo iba a gastar en las vacaciones que venían en 8 meses después. Perfecto. Creo que estamos hablando exactamente de lo mismo, entonces estamos absolutamente alineadas y alineados. En la inversión, entonces, estamos hablando de dejar mi dinero en un instrumento de inversión por al menos aproximadamente 5 años en adelante. Por lo tanto, tengo que destinar parte de mi ingreso para entender que no lo voy a tocar en muchos años, pero con un buen objetivo, que es que ese dinero crezca. ¿Por qué le damos tiempo, tantos años, a dejar nuestro dinero en un instrumento de inversión? Porque eso nos permite, si el mercado ha tenido alguna baja, como en este minuto, ayer, antes de ayer, que estuvimos con bajas de mercado, lo que ha sucedido tradicionalmente es que el mercado se recupera, rebota, se corrige y por lo tanto, cuando le doy tiempo a mi plata en un instrumento de inversión, lo más probable, nadie te puede asegurar un rendimiento, pero lo más probable es que se recupere. No sé si han visto alguna vez estos gráficos como de los precios de no sé, de las acciones, por ejemplo, en las bolsas, que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Han visto un gráfico así alguna vez? Podría haberlo puesto, no se me ocurrió. Respóndame en el chat, por favor, si han visto alguna vez un gráfico de esos que los precios suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Es como hacerte un electrocardiograma. ¿Has visto un electrocardiograma que sube, baja, sube, baja, sube, baja las pulsaciones? Con los mercados pasa lo mismo. Lo interesante de observarlo en 100 años o incluso menos, 10 años, es que estas curvas que suben y bajan, que suben y bajan, suben y bajan, si yo me alejo del bosque, observo que hay una línea que finalmente nos muestra que el mercado hasta este minuto, quizás mañana llega Godzilla, no lo sabemos, Godzilla con King Kong gigante, pero en este minuto lo que ha sucedido hasta ahora es que los precios se han ido recuperando, han ido subiendo, exactamente, ya Anabel Cárdenas. Entonces, si tú le das tiempo a tu plata en un instrumento para que se recupere, es altamente probable que eso ocurra. También es importante entender que hay distintos instrumentos con distintos niveles de riesgo.
Hay algunos que son más arriesgados que otros y cada uno tiene que tomar decisiones informadas. Y una de las razones por las cuales le tengo tanto afecto, no solo a Katy y a su equipo, sino que a Grey Capital en total, en su conjunto, es que tienen excelente asesoría. Y ustedes tienen el beneficio de recibir esa asesoría de forma gratuita. Así es que aprovechenla. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Póngame bien o mal en el chat, si es que se entiende, por favor, la diferencia entre ahorro e inversión. Ni siquiera bien, excelente, me dice Sonia. Escalé, súper bien, estupendo. Molto bene. Continuamos entonces. Gracias por ir respondiendo en el chat. Hemos dividido los años de vida, no vamos a considerar la infancia, vamos a pensar que empezamos a trabajar un poco más tarde. Hay gente que parte trabajando, yo partí a los 12 años escondida, trabajando porque quería generar ingresos. Hay personas que parten a los 17, a los 18, a los 19, qué sé yo, pero dividimos para efectos de esta presentación en tres etapas del ciclo, yo le llamo ciclo vital financiero. La primera etapa es de los 25 a los 35 años. Como yo soy psicóloga y me especialicé en los cambios de mentalidad, además de la educación financiera, todo lo que tenga que ver con nuestros pensamientos, nuestras creencias, sí va a impactar en cómo nos comportamos. Todo lo que está aquí entre nuestras orejas, en nuestro cerebro, tiene un impacto en las decisiones que tomamos y en las acciones que implementamos. Por eso es que me gusta hablar que entre los 25 y los 35 años hay un chip, como los chips de Intel, ¿sí? Sus computadores probablemente tienen un Intel Core por ahí. Un chip que es importante de sostener en esta década es vivir con la mitad de lo que ganas. Y aquí todos nos desmayamos. ¿Qué? Vivir con la mitad de lo que gano, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. De acuerdo, pero yo lo estoy pensando, lo digo ahora que tengo 47 años. ¿Qué tal si desde joven, desde pequeña, desde chica, como decimos acá, hubiésemos aprendido a solo gastar la mitad de lo que tenemos? ¿Cómo serían sus vidas? Póngame en el chat. ¿Cómo sería tu vida si es que desde pequeña, desde pequeño, desde niña, desde niño, hubieses aprendido a vivir con la mitad de lo que ganas? En una palabra, ¿cómo sería tu vida? En una palabra en el chat, ¿cómo sería? Yo les puedo decir al tiro que mi vida sería bastante más tranquila de lo que fue, sobre todo con estos 80 veces de deuda en relación a mi sueldo. Fantástica, dice Isidora. Más relajada, Paula dijo fantástica. Isidora dice más relajada, equilibrada, organizada. ¿Cómo se siente en el cuerpo estar más relajada, más equilibrada, más ordenado, más organizada? Es un chip importante. Es un chip. Qué bueno, Héctor, por favor, un aplauso para Héctor que ya lo aplica. Excelente. Eso es lo que estamos buscando. Oye, nunca es tarde, pero si logramos hacer estos cambios, realmente importa. Realmente importa. Rachel, me encanta, te felicito. Por aquí, 25 años con ese músculo desarrollado. Y es un entrenamiento. Es tal cual, Rachel. Me encanta que hayas usado la palabra músculo, porque se entrena. O sea, si una psicóloga con trauma para las matemáticas y con trauma financiero puede, usted también puede, estoy segura. Con las herramientas correctas, con la asesoría correcta, asesórese con Great Capital, es gratis para usted, es importante que uno lo haga, ¿de acuerdo? Más aliviada, menos presión, me parece excelente. Entonces, si este chip a esas edades lo implementamos, realmente nos va a ayudar muchísimo en nuestro bienestar financiero en los años que vienen, porque lo mismo con las enfermedades no son de un día para otro, sino que se vinieron gestando años antes. Entonces, con el bienestar financiero ocurre lo mismo. Si yo me ordeno a años antes, llego mejor preparada para los años que se vengan. Hay un personaje en mi escuela que se llama la loca o el loco de la azotea, que está acá, y que te dice, en mi caso, la loca de la azotea, pero ¿para qué? ¿Para qué yo voy a ahorrar, invertir, si me puedo morir mañana? Tengo 47 años, esto yo lo decía a los 25. No me morí en 22 años. ¡Oh, rayos! Capaz, si es una posibilidad, nos podemos morir. ¿Y si no nos morimos? Si no nos morimos los próximos 25 años,
Está bien, súper bien disfrutar, sino que y a la vez poder mirar nuestro futuro. Entonces, importantísimo, focos financieros para esta década, construir un historial crediticio saludable. Cuidado con las deudas y el sobreendeudamiento, especialmente con las tarjetas de crédito que aumenta la deuda rápidamente y te explota en la cara de un día para otro, pero no fue un día para otro, fue lo que se vino sosteniendo. Ahorrar dinero para metas, viajes, vivienda, un fondo de imprevistos y también para iniciar lo antes posible la inversión pensando en el largo plazo, ¿de acuerdo? Micaela dice, pero si lo quisiera aplicar ahora tendría que bajar mucho mi calidad de vida. Tu estilo de vida y tu calidad de vida bajarían exactamente. Por eso es que tratamos de prepararnos lo antes posible. Si ya no lo logré, porque ya tengo 28 años y me estoy gastando todo lo que gano, entonces tengo que empezar a ordenarme. ¿Sí? A ordenarme. ¿Para qué? El objetivo es que el dinero alcance para todo. Pero para eso hay que entrenar. Igual que yendo al gimnasio, al gym, a la sala de entrenamiento o como sea. ¿Para qué? Para que quizás hoy día tengo que sacrificar un poquito de mi estilo de vida, de mi calidad de vida, para poder poner un monto a trabajar por mí en ahorro, en inversión. Y si hoy más de la mitad lo gasto en el arriendo, por una parte hay que aprender a gastar un poco menos y por otra parte, Juan, hay que aprender a ganar más también. Ese es tema de otra charla, tengo una charla completa de cómo ganar más. Acá nos vamos a enfocar en el ahorro y en la inversión por ahora, pero feliz si más adelante quieren conversar sobre eso. Entonces, empieza a ahorrar lo antes posible, mientras antes comiences, mayor va a ser el impacto. Parte de tus ahorros los vas a destinar a la inversión, o sea, va a haber un monto que sí o sí no te vas a gastar. Lo que inviertas hoy día en 40 años más va a marcar la diferencia y los ahorros son para viajar, comprar un auto, la casa, para tener independencia, para lo que tú quieras. Pero la idea es que partas lo antes posible. Y en el caso de las personas que les sobra poco dinero, entonces ahí tenemos que claramente empezar a ordenarnos y empezar con lo que podamos, aunque sean $10 al mes. Aunque sean $10 al mes, si podemos comenzar con eso, tu cerebro ya se empieza a entrenar en el acto del ahorro. Poco a poco, como dice Isidora, exactamente, poquito a poquito, pero comienza. En el rango, estoy hablando de entre 25 y 35 y estoy hablando de los ideales, porque no sé, hay muchas personas, por ejemplo, acá en Chile, que emigraron de Venezuela y que están trabajando en empresas como las de ustedes y que les envían dinero a sus padres. Ellos no pueden, no necesariamente van a poder hacer esto, pero en el ideal tú le vas moviendo el porcentaje como tú quieras, ¿sí? En el ideal ahorra un 30% o más bien no te gastes un 30% de tu sueldo para que un 15% lo destines a sueños, metas, planes, proyectos de corto y mediano plazo y un 15% lo destines a tu inversión, a tu futuro, largo plazo. ¿De acuerdo? Ah, es que yo no puedo. Bueno, parte con un 5% de tu ahorro y un 5% para invertir, solo con el 10% de tu sueldo. Ah, es que yo no puedo. Parte con el 2. Aquí no hay que quedarse pegados o pegadas en las fórmulas. Hay que hacer lo posible para ti, lo realista para ti. Pero si la loca de la azotea o el loco de la azotea te dice, ay no, es que Caro Molina en el webinar dijo que había que con 15 partir con 15 y yo no puedo, entonces no voy a hacer nada. Si haces nada, no pasa nada. Entonces, estos porcentajes en el ideal, tradúcelos a lo que es posible para ti, a lo que tú puedas hacer. Y con eso que es posible para ti, comienza hoy día, lo antes posible. No le des espacio a tu loco de la azotea o a tu loca de la azotea que te van a poner un freno, te van a sabotear. En Chile hay un dicho que no sé si está en Perú, en Colombia, en México, en Uruguay, en Argentina, que es el chaqueteo. En Chile, la chaqueta puede ser un blazer y el autochaqueteo también existe. Entonces, imagínense que yo estoy con un blazer, hace mucho calor, ahora no me lo voy a poner. Ponte tú que te quieres poner de pie
Y el chaqueteo es que te jalan, te tiran la chaqueta hacia abajo y te tienes que volver a sentar. El autochaqueteo financiero es que comprendo que tengo que separar un monto de mi dinero para ahorrar e invertirlo y me quedo pegado, es que dijo un 30%, entonces yo no puedo un 30% y voy a tener la iniciativa de que quiero hacerlo y me voy a yo misma a jalar, tirar la chaqueta y no lo voy a hacer. Usted no lo haga. Usted no se autosabotee, que su mente es muy poderosa y puede ser su aliada o puede ser su enemigo. Algunos tips, y acá debería haber agregado uno también, que ya se los voy a decir. El primero, el cero, el tip cero, tipcito cero para comenzar. Tipcito cero para comenzar. Comienza, comienza. Da lo mismo cuánto. El uno es comienza de a poco, pero comienza ahora ya. ¿A qué me refiero con esto? No esperes a que te sobre la naguita de dinero, plata. No esperes a que te sobre para comenzar. En el chat, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el chat. A la mayoría de las personas les sobra plata a fin de mes, una vez que ya pagaron todo. ¿Sí o no? No. Pero ¿sabes qué pasa algo mágicamente? Cuando uno destina un monto y apenas recibe su sueldo, inmediatamente lo mueve. A veces, Díaz. A veces, Valerie. No. Es que a la mayoría no nos sobra, porque pasa algo muy loco con el dinero. Es como el tiempo. La energía de la plata y la energía del tiempo son muy similares. Si es que yo no lo destino proactivamente, el tiempo y la plata se mandan solos a cambiar, se van solos. Sin embargo, si yo le digo, tengo agenda, tengo reunión, voy a almorzar, voy a ir a comer, voy a ir al gimnasio y yo destino el tiempo, así lo mismo con el presupuesto, y yo le digo mi dinero, ahorro, inversión, gasto fijo, bla, 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 entonces lo más probable es que sí me haga caso. ¿De acuerdo? Liana, tengo una duda. Siempre he visto diferentes opiniones relacionadas con qué es mejor si tienes deudas, pagar las deudas o inicio el tema del ahorro e inversión y sigo pagando las deudas normal. Ok, voy a detenerme muy cortito en las deudas. Si son deudas buenas, por ejemplo, invertiste en un departamento de inversión, quédate con esa deuda, está funcionando bien. Depende además de en qué cuota vayas de ese crédito o de esa inversión, si es que pediste plata prestada, porque no es lo mismo pagar un crédito de 30 años, por ejemplo, a los 10 años que a los 25. Eso lo puedes conversar directamente con tu asesor o asesora de Grey Capital. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que usualmente en los primeros años uno está pagando solo intereses. Y si quiero prepagar antes una deuda que es buena, además, al final del periodo no estoy ganando nada. Voy a pagar solo el capital de lo que pedí, no los intereses. Eso por una parte. Lo segundo, depende de la deuda nuevamente. Si es una deuda por tarjeta de crédito, es altamente recomendable que te enfoques en pagar esa deuda de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cada vez que solo pagas, no sé cómo se llama en otros países, ayúdenme con la traducción, el monto mínimo, han visto que muchas veces en la cartola viene el monto total facturado mensual y además dice monto mínimo que usualmente es muy poquitito. Por ejemplo, si yo debo, no sé, $100, el monto mínimo a pagar es $5. Todo lo que tú no pagues en un mes que le quedas debiendo de esa forma mensual al banco, ayúdame a silenciar a Delita, please. Lo que le quedas debiendo al banco de ese mes va a tener otros intereses que acá en Chile se llaman rotativos o refundidos, que son diabólicos. No sé si alguien, yo pagué una misma tarjeta de crédito, con mucha vergüenza lo digo muchas veces, porque pagaba solo este mínimo y no entendía por qué seguía creciendo la deuda. ¿Por qué digo esto? La tarjeta de crédito, además de ser una deuda cara, que usualmente tiene una tasa de interés del 30%, promedio 25, 30, dependiendo de tu historial crediticio, ¿qué es lo que ocurre? Que
crece rápidamente si es que tú dejas de pagar el monto total facturado mensual. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Ahorrar con un instrumento de ahorro que me va a dar un 5% de interés al año con suerte? ¿O me interesa o me conviene pagar? Respóndame en el chat, ¿qué conviene? ¿Ahorrar en un instrumento que me va a dar un 5% de interés al año? ¿O pagar una deuda que me quita 30% al año? ¿Qué es más conveniente matemáticamente hablando, creen ustedes? Pagarla. Exactamente. Pero no todas las deudas son iguales. Y como esta no es una charla de deuda, voy a insistir en que se comuniquen con su asesor o asesora si es que tienen el acceso a eso, para que hablen, porque no todas las deudas son iguales, ¿de acuerdo? Los montos mínimos fueron constituidos para jugar la psicología de los consumidores, se te puede salir de las manos totalmente. Y en Chile además sirve para no entrar en el Registro Nacional de Deudores que se llama DICOM. Entonces, volvemos al ahorro. Primero, no esperes a que te sobre a fin de mes. Comienza de a poco. Si puedes automatizarlo, automatiza lo que te descuenten. Que tú ni veas esa plata, que te descuenten rápidamente. Aprende a distinguir necesidades de gustos. Define un monto mensual para tus gustitos, lujitos, para los yo me lo merezco. Pero no te pases de eso. Piensa en tu yo futuro que también se merece lujos y gustitos. Elimina fugas lo más que puedas. Elimina fugas, las chiquititas son las fugas hormigas, como por ejemplo para mí las fugas hormigas que ya están bajo control son los aros. O sea, yo podría comprarme todos los días aros. Ok, para otras personas el cafecito, para otra persona el skincare, para otra persona el Starbucks. Súper bien que podamos darnos esos gustitos, pero hay que tratar de reducirlos para que ese dinero lo podamos destinar al ahorro y a la inversión. Y los gastos fantasmas es que nosotros debemos tener un hábito muy importante que es revisar nuestras cartolas del banco. ¿Sí? Son terribles, Randy. Los gastos hormigas son terribles, exactamente. Entonces, es importante que tú aprendas a gestionar ese dinero para que no se arranque, para que no se mande a cambiar solo. Y esa plata que te ahorraste, ese dinero que no te gastaste en los aros, en el cafecito, en lo que sea, lo pones inmediatamente en algún instrumento que sea de ahorro, para ir acumulando ahorro, porque queridas, queridos, les tengo una mala noticia. Voy a dejar de proyectar para la mala noticia. Atención acá, por favor. Mala noticia. Comprar en Cyber Day, Black Friday, 2x1, Liqui, oferta, ¡woo! No es acumular ahorros. Chan, 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 y aquí gente se desmaya. Eso es simplemente gastar menos. Pero dime tú en el chat, ¿qué haces con ese dinero que te ahorraste en Cyber Black Friday? Te ahorraste $200 en la compra de pasajes aéreos, de tiquetes aéreos, de tickets aéreos. Te ahorraste $200. ¿Qué pasó con esos $200? Julie ya me entendió. Jaja. Julie ya me entendió. ¿Qué pasa con esos $200? Yes, Leslie. Te los gastaste. Me los gasté, Maricel. Desaparecen. Esas compras te estás ahorrando gasto, pero no estás acumulando ahorro. Lo que nosotros tenemos que intencionar es acumular ahorros, ahorritos. Dinerito llama a dinerito. Entonces lo que vamos a hacer es que si me ahorré $200, $50 o lo que sea, es que voy o bien pagar la tarjeta de crédito o bien voy a ahorrarlos y acumularlos para que no se vayan tan rápido de mi vida. Súper importante crear un fondo de imprevistos, que es el tip 6. Crea tu fondo de imprevistos. Este no es un fondo de emergencias, aunque sí, pero no le vamos a decir emergencias para no llamar a las emergencias. Las palabras importan. Pero sí un fondo de imprevistos que es un monto que, por ejemplo, se construye si es que en tu empresa tú tienes un bono, por ejemplo, un bono al año, ¿cómo se podrá decir? Cuando te dan incentivos en dinero, ¿no? Entonces, ese monto lo llevas directamente a un fondo de imprevistos. Los imprevistos no avisan cuándo van a ocurrir. Entonces dejas ahí $500
$200, en mi caso es de $1000, porque mis imprevistos suelen ser de $1000, no sé por qué. Entonces tengo siempre que asegurarme de tener este fondito de imprevistos de $1000 en mi caso, porque pasan cosas. Los hijos se enferman, hay que llevarlos al doctor o un pequeño, no sé, accidente de tránsito o lo que sea. O un pasaje muy barato a Río de Janeiro. También es un imprevisto. Si está muy barato ese pasaje y yo amo Río de Janeiro, me lo voy a comprar. Entonces, ¿con qué plata? Con la del fondo de imprevistos. Luego tenemos el fondo de tranquilidad, que el fondo de tranquilidad es otro tipo de ahorro que es para en caso de que me quede sin trabajo. Entonces empiezo a construir un ahorro de entre 3 y 6 meses de mi sueldo, de mis ingresos, en caso, o de mis gastos fijos también podría ser, en caso de que me quede sin ingresos en algún minuto. Y mala noticia, aquí de nuevo una mala noticia, sobre todo para las mujeres latinoamericanas, a los 45 años, para la mayoría de los países estamos viejas, no es raro que nos despidan, que nos desvinculen, por lo tanto es muy buena idea tener un ahorrito en caso de que me demore en encontrar un nuevo trabajo. Sí o sí en el chat. Sí o sí. Yes or yes. Hablas como que has estado en CRP. Gracias. Trato de ser lo más neutral posible con mi acento y con todo y los conceptos. Sí o sí en el chat. Sí o sí construir tu fondo de tranquilidad en caso de que te quedes sin sueldo, sin ingresos, sin remuneraciones. Sí o sí. Gracias, Caro. No me conformo con la Caro, más Maricel, Isidora, perfecto, Elena, Karen, ok. Bien, gracias por estar atentas y atentos. Muy bien, muy, muy bien. Luego, el punto 7 es invertir. Tenemos que invertir y tenemos que invertir diversificadamente y también con asesoría, con información, no a tontas y a locas. Esto es muy, muy importante. Aprovecha este beneficio que te da la empresa, tu compañía, y pide una asesoría gratuita con un asesor o asesora de Grey Capital. Te pido, Adelita, si puedes dejar, por favor, la forma de contacto en el chat varias veces, porque como vamos comentando, se puede ir perdiendo. De los 36 a los 54 años, segunda etapa, yo estoy ahí, 36 a los 54 años, mucho foco en construir patrimonio, protección financiera y planificación financiera. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay personas que parten antes en los años, aquí cada uno tiene que ir adecuándolo. Pero esto suele ser lo frecuente. Construir patrimonio, queridas mujeres, fantástico si usted quiere matrimonio, mejor aún si quieres patrimonio, tener activos financieros a tu nombre, tu casa, tu fondo de pensiones, inversiones, etcétera. Protección financiera, seguros, tu fondo de tranquilidad ya robusto a esta edad idealmente y todo lo que tiene que ver con la planificación también familiar. Dice que está malo el link, la Cata. Deja solamente para copiar y pegar. Solo www.greycapital, por favor, Adelita. Ok, planificación financiera. El chip de mentalidad, Juan, y todas y todos, yo incluida, el chip de mentalidad, sí o sí, es aumentar tus ingresos y crear patrimonio. Esta lamentablemente no es una charla de cómo aumentar los ingresos, pero solo le voy a decir que aumentar los ingresos no es tan difícil como uno podría pensar. Es más fácil de lo que uno podría pensar. ¿Pero por qué se hace difícil? Porque hay que hacer algo extra, hay que hacer algo adicional. Y no sé cómo será en otros países, pero en Chile es muy frecuente que uno diga, no, pero es que me pagan por esto nomás. Así que, ¿por qué voy a hacer eso otro? Que está muy bien protegerse si es que hay algún tipo de estar exigiendo más, demasiado más, pero es importante mostrarse, levantar la mano, proponer, pero eso es difícil y la mayoría de las personas no quiere dar algo extra, algo adicional. Entonces nos quedamos ahí mismo. Por supuesto que esto tiene que ver también con las culturas de las organizaciones, de las compañías. Si tu compañía premia desempeño, bien.
Si tu compañía no lo hace, va a depender más bien de tu jefatura, pero va a ser importante que tú observes cómo funciona en tu compañía, en tu empresa, en tu organización, para ver cómo puedes agregar más valor. De eso se trata. ¿Cómo puedo agregar más valor? ¿De acuerdo? Agregar más valor en mi organización, en mi empresa. Y crear patrimonio, que ya lo habíamos dicho, muy, 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 muy importante. Acá ya tenemos que, con mayor razón en relación a la otra etapa, empezar a ocuparnos. Yo puse ahí preocuparnos, voy a decir ocuparnos de la vejez, ¿verdad? Y en el caso de Chile, AFP, en el caso de México, Afores. Ayúdenme por favor con Uruguay, Colombia, Argentina, Perú, si es que tienen estas organizaciones que nos ayudan con nuestros ahorros obligatorios para vejez. AFP, muchas veces nos damos cuenta que estos ahorros no son suficientes. En el caso de Chile, una cifra que aprendí de Katy Rus, aquí cofundadora y socia de Grey Capital, es que en el caso de Chile se necesitan, para tener una pensión de 500.000 pesos al mes, se necesita tener un ahorro de 100 millones de pesos. Por cada 100 millones de pesos, el cálculo es que voy a tener 500.000 pesos de pensión. ¿Es importante ahorrar para la vejez? Yes. Bolivia, no te había saludado. Bolivia, lo voy a anotar inmediatamente. Bolivia, gestora pública. Gestora pública. En Colombia también es AFP, perfecto. Colombia también es AFP. Lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos es que con ese ahorro obligatorio, dependiendo del país en el que estemos, no va a ser suficiente para mantener el estilo de vida que a alguien le preocupaba antes, no va a ser suficiente. Pero la buena noticia es que nos quedan al menos 25 años para hacer algo voluntario, que puede ser en el caso de Chile un APB, que es ahorro previsional voluntario. Ayúdenme en otros países si existe algo así como un APB, ahorro previsional voluntario, o un depósito convenido, que acá en el depósito convenido, en Chile al menos, tú puedes tener un acuerdo con tu empleador más allá de tu APB, en el cual te descuentan por planilla y se va a un depósito cuyo único objetivo es mejorar tu pensión. El APB, a diferencia del depósito convenido, es que en el APB ojalá tú no saques tu plata de ahí, pero podrías sacarla. En el caso del depósito convenido, tú no puedes sacar el dinero de ahí hasta que te pensiones, ¿sí? Y más detalles de nuevo con Grey Capital. Importante aprovechar los beneficios estatales si es que tienes, en el caso de Chile, franquicias tributarias con el APB, en el régimen B y en el régimen A, además nos regalan un incentivo de dinero, ¿de acuerdo? Pensiones voluntarias en Colombia. Gracias. Colombia tienen AFP y lo que es como un APB se llama pensiones voluntarias. Pensiones voluntarias. Gracias. Lo registré para tenerlo en mi acervo cultural LATAM. En esta época de la vida suelen cambiar las prioridades. Uno ya se enfoca más en la educación de los hijos, en el mantenimiento, embellecimiento de tu casa, quizás comprar una casa propia, tener un bienestar familiar, etcétera. Entonces tenemos que actuar en concordancia. Yo puedo ahorrar en esta etapa para la vejez, por ejemplo, en este APB o pensión voluntaria en el caso de Colombia. Puedo diversificar, porque diversificar no es solo tener distintos instrumentos de inversión, tú también puedes tener distintas monedas, por ejemplo. Entonces tú puedes ahorrar en la moneda de tu país, invertir en la moneda de tu país, invertir en otras monedas. Por ejemplo, dólar, ¿verdad? O libra. Tú podrías tener también diversificado en términos de zona geográfica. Podrías ya pensar en comprar una casa, si es que no lo has hecho todavía. Entonces hay que tener un esquema ahí de ahorro de mediano plazo para un pie, que es el primer pago, ¿no? Que uno hace, en el Chile se llama pie,
que es el adelanto que uno le entrega a una inmobiliaria para obtener propiedad, y si es que tu país tiene crédito hipotecario, optar a un crédito hipotecario. Por eso es que en la etapa uno es importante construir un buen historial crediticio. Historial crediticio. Y luego, en la educación para los hijos, ahí súper importante si es que hoy puedes contratar un seguro para que si pasa cualquier cosa, la universidad quede cubierta. ¿De acuerdo? Quede cubierta. Hay que averiguar cada caso, no cubren otros tipos de estudio en el caso de Chile como institutos, solo universidades. Entonces hay que ir viendo cada país y cada caso según lo que sea aplicable a su territorio. Una buena alternativa, por ejemplo, podría ser abrir una cuenta de ahorro regular en Estados Unidos o en Gran Bretaña, y hay desde los $200, ¿de acuerdo? Que se puede. Y hay que evaluar siempre. Todo lo que hay que conocerlo, informarlo y evaluarlo, y para eso tienes que ver tu caso particular, tu caso particular. Luego, en la tercera etapa, 55 o más años, en la tercera etapa, el chip de mentalidad es que realmente logremos, aquí ya deberíamos tener más consolidado que nuestras rentas o que parte de nuestros ingresos, parte del dinero que me entra, venga de mi patrimonio. Ya sea porque compré un departamento, un apartamento de inversión y lo puse en alquiler o en arriendo, y entonces mi arrendatario, la persona que me alquila, me está generando un ingreso mensualmente, o porque tengo acciones o ETFs y me están rentando y ya me está generando un ingreso mi propia inversión. ¿Yes? Ese es el chip importantísimo. Y los focos financieros, disminuir los riesgos financieros. Acá la diversificación del portafolio es súper importante. Diversificar es no poner todos los huevitos de la gallina en una misma canasta. Es tener distintos instrumentos de ahorro y de inversión. ¿Por qué es importante disminuir los riesgos financieros sobre los 55 años, o por lo menos una parte, disminuir los riesgos? Porque se acuerdan lo que les dije al principio respecto de que hay que darle tiempo a la inversión para que se recupere. Cuando uno tiene más de 55 años, no está vieja, no está viejo, pero sí tiene menos tiempo para darle al mercado para que se recupere. Entonces quizás tengo que hacer un rebalanceo, se llama, de mi cartera, en el cual bajo un poquito algún instrumento de riesgo, subo un poquito de aporte a un instrumento más conservador o más moderado, porque le voy a dar menos tiempo para que se recupere. ¿Sí? Entonces aquí es importante ir gestionando nuestro riesgo de los instrumentos donde hayamos puesto nuestros ahorros y nuestras inversiones. Súper importante empezar a anticiparse a cómo lo voy a hacer para cuando me retire, cuál va a ser mi meta de retiro, me refiero a cuánto dinero necesito y quiero tener para sostener mi estilo de vida, y quizás ajustar el estilo de vida. Hay muchas personas que cuando, si es que tienen hijos, se van los hijos de la casa y el matrimonio o la persona sola se va a un lugar más pequeño para vivir, por ejemplo. Hay que ajustar el nivel de vida al ingreso que tendremos en el futuro. Y esto muy poca gente lo hace, queridas y queridos. Empezar a mirar cómo lo voy a hacer cuando tenga 65 años. En el caso de este tramo de edad, desde los 55 años en adelante, es importante revisarlo. Lo bonito es que nunca jamás es tarde para comenzar. Te quedan al menos 10 años de trabajo. Si todavía no lo tienes, tienes ahora que sí o sí implementar un sistema de ahorro bajo riesgo y así aprovechar los beneficios que hayan en tu país. En el caso de Chile, la APB y el DC, tener esos beneficios porque te regalan plata o te rebajan impuestos. Por lo tanto, es muy importante. También es importante buscar alternativas de menor riesgo fuera de Chile, con más protección de tu patrimonio, y resguardar y preservar tus ahorros. Como les decía antes, bajar un poquito el riesgo de las inversiones, ya que en caso de una caída tengo menos tiempo para esperar a que el mercado rebote, recupere, etcétera. Busco más alternativas más conservadoras. Las tres palabritas mágicas acá son resguardar,
bajar el riesgo, preservar y también ajustar el nivel de vida. Javier, excelente pregunta. ¿Se lee Javier o Xavier o Xavier? ¿Cómo se dice? Sí, Xavier, Xavier Carolina, un gusto. Un gusto. Xavier. Ujú. Xavier, perfecto. ¿Qué riesgo sugieres? Aquí en el riesgo siempre tenemos que observar varias cositas. Cuando uno decide invertir, lo primero que tiene que entender es para qué va a dejar esa plata estacionada en un instrumento de inversión. El para qué usualmente te da el tiempo, el plazo. Lo tercero es conocer cuál es mi perfil como inversionista. Como yo estuve tan endeudada, sobreendeudada, yo no estuve endeudada, yo estuve sobreendeudada. Como estuve tan sobreendeudada, Xavier y a todas y a todos, me costó mucho partir invirtiendo y era muy conservadora. Hay tres perfiles clásicos de inversionista. Algunas organizaciones les agregan un tercero, un cuarto y un quinto. Los tres perfiles clásicos de inversión son conservador, moderado, arriesgado. ¿Por qué les comento esto? Porque si yo en este minuto, si yo soy conservadora en este minuto, que ya no lo soy, pero partí conservadora porque no quería perder mi plata, que me costó tanto, entonces si yo soy conservadora y en este minuto asumo un nivel de riesgo alto, por ejemplo, invirtiendo en criptomonedas, que las criptomonedas tienen un alto nivel de volatilidad, suben, bajan, pero suben, bajan, yo no voy a poder dormir en la noche. ¿Me sigue? Me voy a asustar con cualquier caída de mercado. Entonces, ¿cuánto tiempo, para qué quieres dejar tu dinero ahí? Si ese para qué, ¿cuántos años implica? ¿Cuántos plazos? ¿Cuánto plazo? ¿Cuántos años puedo dejar mi dinero ahí? ¿Y cuál es mi perfil? Va a influir en el nivel de riesgo que tú elijas. Xavier, si esa plata la quieres usar en 15 años, entonces puedes arriesgarte más. Si esa plata la quieres usar para llevar a tus hijos a Disney World en un año más, esa plata no la puedes arriesgar, tiene que ser de bajo riesgo. Xavier, esto lo bativo, ¿me estás escuchando? Aló, aló. Sí, te Te escucho estoy... perfecto y está súper bien. Ok, entonces a mayor plazo, mayor riesgo puedo yo obtener o hacer, gestionar. A menor plazo, menor riesgo. Eso siempre es súper importante y va a depender, por supuesto, de tu perfil como inversionista, cosa que ahí también los asesores de Grey Capital te pueden ayudar para definir, encontrar cuál es tu perfil de inversionista. Ahora, transversal a todas las edades hay que sí o sí tener un seguro catastrófico. Tenemos que estar asegurados y aseguradas para poder proteger nuestro patrimonio, para poder proteger la salud, para proteger a nuestras familias. En caso de que nosotros ya no estemos, tenemos que tener un seguro catastrófico a la edad que sea. A ver, si vale la pena, cuánto vale, cuál me conviene a mí, si viajo al exterior. O sea, todas las preguntas tú las puedes plantear con tu asesor o asesora, pero sí o sí tienes que pensar en invertir mensualmente en un seguro catastrófico, porque los problemas de salud o de accidentes son los que usualmente más nos desbalancean nuestro bienestar financiero y finalmente se convierte en un malestar financiero. Hasta acá llegamos con esta charla. Voy a ver si es que tenemos 2 minutitos más de preguntas. Recuerden que estamos en México, que estamos en Colombia, que estamos en Chile, que estamos en Perú, que estamos en Argentina, que estamos en todas partes. Si es que, bueno, no sé si en todas partes, pero sí, siempre van a poder tener el apoyo acá a través de la página web de Grey Capital, que la dejó más arriba Adelita. Y les agradecemos muchísimo su participación. Si es que alguien se quiere quedar 2 minutos más, no sé, Adelita, si tú puedes, yo puedo quedarme 2 minutos más hasta las 13 horas Chile Sí, no hay y hacer problema. alguna pregunta. ¿Sí Claro, puedes? Gracias. dejé en el chat también les compartí una encuesta sobre este mismo webinar para que nos ayuden contestándola y así tener el feedback de todos los que participaron. Y también les dejé el link de la página, lo voy a repetir aquí mismo, para las personas que estén interesadas, nos pueden contactar a través de contacto de la página web. Eso, entonces acá yo también, gracias por los aplausos, muchas gracias Sí, por los aplausos. gracias a ti, Aquí Caro, estuvo muy para bueno el webinar. evaluarme,
Qué bueno, me alegra que les haya gustado. Gracias Isidora, Patricia, Fiorella. Uy, muchísimos aplausos. Nunca había visto esto así como tan interactivo. Quiero hacer un video, sigan aplaudiendo por favor para alcanzar a grabar lo que no alcancé. Oye, me encanta. Muchísimos aplausos. Gracias, gracias totales.